Buenos días, que el Señor les bendiga. El título del mensaje de hoy es La verdadera libertad está en Cristo. Y la lectura bíblica está en Juan 8:32 y Gálatas 5:1. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu palabra, Padre Santo. En este momento te suplico que abras nuestras mentes y nuestros corazones para entender y atesorar tu palabra. Que las palabras que salgan de mis labios sean palabras tuyas, Señor. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Nuevamente, el título es La verdadera libertad está en Cristo. Muchas personas no vienen al Evangelio, no reciben a Cristo como su único Salvador, por temor a perder su libertad, por temor a dejar las cosas del mundo, porque le parecen bien, porque le parecen más bonitas, por miedo a volverse esclavo de una religión del no, una religión de prohibiciones, porque se creen que las religiones o la iglesia prohibimos. También muchas personas tienen la idea de volverse cristiano, de volverse aburrido, de volverse ermitaño, pues le han predicado un evangelio de prohibiciones y no un evangelio de libertad. Y no es que exista un evangelio de prohibiciones, pues no existe, sino que es el evangelio que muchas iglesias predican erróneamente. Lastimosamente, Cristo nos hace libres, pero los cristianos nos ocupamos de volver a esclavizar a las personas con nuestras leyes humanas, con las cargas que nosotros no podemos cargar. Y Jesucristo dijo: ay de vosotros, en Lucas 11:46, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Se predica el evangelio de salvación. Las personas son tocadas por el Espíritu Santo. Cristo entra en su corazón o en el corazón de la persona, le da libertad de sus pecados y le da libertad de condenación. Le da libertad de las obras de la ley. Pero inmediatamente le damos nuestra lista de prohibiciones. Le damos la lista que no puede tomar, que no puede fumar, que no puede bailar, que no puede oír música, que no puede ir a la playa, que no puede ir al estadio a ver un juego de fútbol, que no puede maquillarse, que hay otras muchas cosas más que están en esa lista de no. Por eso es que hoy en día muchos cristianos se pasan preguntando: ¿es pecado bailar? ¿Es pecado oír música? ¿Es pecado ir al cine? ¿Es pecado ir al estadio? ¿Le es pecado ir a la playa? ¿Es pecado para un cristiano ser padrino de bautismo de un bebé? ¿Cuál debe ser nuestro parámetro de la libertad
que Cristo nos ha dejado. Primeramente, comprendiendo que ninguna norma o ley puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos 7 y 8. Dice el 7: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Que me digan que es prohibido hacer algo no quita de mi carne el deseo de hacerlo. Al contrario, lo vuelve más atractivo. Si quiero hacer algo o no quiero hacer algo, voy y lo hago. Si me dicen no haga esto, voy y lo hago. ¿Cómo le dicen a los niños? Mira, no te trepes ahí, que te vas a caer. ¿Qué hace el niño? Se trepa y se cae. Bueno, pues eso nos pasa a todos nosotros. Hablar de la ley antitabaco, que sea prohibido fumar, puede quitar en el hombre el deseo de fumar. La única forma de cambiar nuestra vida es por medio de leyes humanas. O sea, no es por medio de leyes humanas, sino por medio de la libertad para hacer lo correcto que Cristo nos ha dado. Segundo, comprendiendo que el cristianismo no es de prohibiciones, sino de decisiones, nuevamente leemos la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo nos es lícito. Y lícito significa permitido. Es decir, que Pablo nos está diciendo, todo te es permitido. El cristianismo no es una religión llena de prohibiciones, no es un listado de cosas no permitidas. El cristianismo es la libertad de elegir qué es lo que es conveniente para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro testimonio. Por ejemplo, ¿es pecado la cerveza? ¿Es pecado el cigarro? ¿Es pecado la música? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14:14. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. La cerveza en sí no es pecado. El cigarro en sí no es pecado. La música en sí no es pecado. Y estoy hablando de la música secular. Pero, ¿será conveniente y edificante que me tomes una cerveza y me emborrache? ¿Será conveniente y edificante que me fume los cigarros que me provocarán cáncer? ¿Será conveniente y edificante que llene mi mente de mensajes de sexo? ¿Que llene mi mente de alguna música depravada? Tercero, comprendiendo que la libertad no significa libertinaje, veamos la palabra de Dios en Judas 1:4. Dice: porque algunos hombres
han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ser salvo y tener seguridad de nuestra salvación no significa que podemos vivir en libertinaje, usando la gracia de Dios como excusa para pecar. Cuarto, antes del cuarto, déjame decir algo más. Libertinaje no es libertad. El libertinaje es esclavitud. Ahora, cuarto, comprendiendo que la conciencia es el termómetro de nuestra libertad, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14, 22 y 23. El 22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Acordémonos que cuando nos sentamos a la mesa, antes de comer, le damos gracias a Dios por el pan que Él nos da. Y eso nos va a mantener limpios. Hay muchos temas en la palabra de Dios que no están establecidos si son pecados o no son pecados. Pero la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida le ha dado vida a nuestra conciencia. Es decir, en el discernimiento del bien y del mal. Antes que Adán y Eva pecaran, se les denominaba la dispensación o la época de la inocencia. Cuando ellos pecaron y comieron del árbol, el árbol del conocimiento de bien y del mal, se les denominó la edad de la conciencia. Es decir, el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero el pecado del hombre ha cauterizado su conciencia. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, lo ha vuelto insensible, pero el Señor nos ha limpiado y ha dado vida a nuestra conciencia de pecado, como dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si lo que yo hago, mi conciencia que ya no está cauterizada ni insensible, sino viva, limpia por el Espíritu Santo, me dice que lo que estoy haciendo no está bien, no debo de hacerlo. Pero si lo sigo haciendo, estoy pecando. Pero debo cuidarme, no solo por mi conciencia, sino por la conciencia de mi prójimo. Porque hay otros allá que nos están mirando, que nos están diciendo, y eso que es cristiano. 1 Corintios 8, 9 y 13 nos dice, o 9 al 13, nos dice: pero mirad
que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si algo o si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil con quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, tengo que cuidarme por mi conciencia y por la conciencia de mi prójimo. Si lo que hago no me afecta a mí, pero afecta a mi prójimo, entonces no debo hacerlo. Pues estamos para edificar al prójimo, no para hacerlos caer. Yo sé que si alguien me ve saliendo de un lugar de ídolos y se sentirá ofendido, motivado a volver a los ídolos, no debo hacerlo. Por eso en Corintios 10, 27 al 29 nos dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Quinto, para finalizar, mi libertad me tiene que motivar a hacer todo para la gloria del Señor. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:31, lo reitera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta más grande que debemos hacernos es: ¿lo que hago le da gloria a Dios o no? Esa es la pregunta principal que todo cristiano debe hacerse. Recuerden, leímos al principio Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios por la libertad. La libertad que Cristo nos ha dado, que Cristo nos ha hecho libre. ¿Me acuerdan el himno? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Amén. 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 Que Dios les bendiga y les guarde. Señor, gracias te damos por esa libertad que solo tú nos puedes dar. Que podamos ser conscientes, oh Señor, de lo que vamos a hacer. Pero que todo lo hagamos para tu gloria y para tu honra, para glorificarte a ti, Señor. Si no te glorificamos con lo que hacemos, entonces no permita que lo hagamos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.